¿Has escuchado, y me imagino que sí, la palabra adrenalina? Adrenalina. ¿Sabe lo que es la adrenalina? Por lo menos sabemos que es un químico que está dentro de nuestro cuerpo. Dice el diccionario que la produce la glándula suprarrenal. La suprarrenal significa que está aquí arribita de los riñones. Miren lo que es Dios, ¿no? Cómo ha creado al cuerpo. Y la adrenalina es necesaria para el cuerpo porque muchas veces suceden cosas repentinas que nos ponen en peligro. Y al ponernos en peligro, entonces, fíjense, los ojos dan una transmisión neurológica hacia la parte de las suprarrenales y sale la adrenalina para ayudarnos a enfrentar cuando hay peligro. Eso por lo menos lo que dice el diccionario, ¿no? Yo no soy ningún experto en esto, pero ustedes investigan y es esto. Eso es lo que produce la adrenalina, ¿no? Así que frente a amenazas físicas, pero también produce, ¿no? Se desencadena, dice, por emociones intensas, por ruidos, luces brillantes y la alta temperatura ambiental. Todo eso hace que la adrenalina empieza a surgir en nosotros. Ahora, ustedes han escuchado que hay muchas personas que sienten la necesidad de recurrir constantemente a actividades que son peligrosas para tener adrenalina. ¿Han escuchado personas así? Que les gusta la adrenalina, está todo el tiempo haciendo cosas extremas, deportes extremos, corriendo el riesgo de su propia vida inclusive, ¿no? Esto se debe, dicen los que saben, a un trastorno que se conoce como el síndrome de Pontius. El síndrome de Pontius. Mire, fíjese la persona que tiene ahí al lado, mírele a los ojos y pregúntele, ¿tú tienes el síndrome de Pontius? Síndrome de Pontius. ¿Sabe lo que es? Escuche esto. Es la falta de conciencia del peligro. Es consecuencia de una sobreproducción de adrenalina constante. Entonces quiero mostrarle 3 noticias. David, ¿me puedes ayudar con la primera noticia? Ahí vamos. Fíjese esta noticia. Muere influencer y deportista extremo, Remy Lucidi, al caer desde un edificio en Hong Kong. Quien era conocido por hacer cosas extremas, perdió la vida intentándolo. Yo vi ese pedacito de video que estaba ahí, y es una persona que andaba por la cornisa de los edificios altísimos. Y claro, un día se resbaló, se cayó y perdió la vida. Segunda noticia. Atleta extremo, Dean Porter, muere en un accidente en California. Se tiran con unos trajes especiales y un paracaídas. ¿Qué pasó? No se le abrió el paracaídas. Falló. Perdió la vida. Tercero, la muerte de Alex Villar, un español. Dice, reabre el debate sobre el salto de riesgo del salto base, que se tiran de lugares muy altos, ¿no? Y que de repente le falla, los cálculos no salieron bien y terminan perdiendo la vida. Realmente es muy triste ver, y la mayoría son jóvenes, que les pasa esto, ¿no? Ahora, ¿por qué les hablo esto? Mire, hay creyentes que tienen el síndrome del Pontius espiritual. ¿Sabían eso? Tienen falta de conciencia del peligro espiritual. Y hay una adrenalina que es pecaminosa. La Biblia la habla como la concupiscencia. Quiero hablarte acerca de la adrenalina peligrosa para todo creyente. Vamos a ir a la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 3, versículo 23. 1 Corintios 10, 23. Fíjese, verdades espirituales que vamos aquí a hablar hoy. Debemos ser creyentes, cristianos sabios, tomando sabias decisiones diariamente. Y fíjese esta frase que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. 1 Corintios 10, 23. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica.
Vamos a leerlo otra vez todos juntos. Todos me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Qué gran principio que hay aquí en la palabra de Dios para nuestra vida espiritual. Hemos venido al Señor, hemos dejado el mundo, el Señor nos ha salvado, nos ha dado de su gracia y hoy vivimos en la gracia del Señor y el Señor nos ha hecho libres. Somos libres, ya el pecado no nos ata más, libres para tomar buenas decisiones. Por eso el apóstol dice, ahora todo me es lícito, me es lícito. Ya el Señor me ha dado la oportunidad de poder vivir en libertad. Sin embargo, todo me es lícito siempre y cuando Dios no lo condene en la Biblia. ¿Sí? Porque todo me es lícito de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Pero hay cosas que no nos son lícitas porque un cristiano no vive en el pecado, ¿cierto? Ahora, desde esto que el Señor nos ha dado, esta libertad para tomar decisiones, hace falta entregarle nuestro libre albedrío al Señor para que este versículo funcione. Porque todo me es lícito, dice, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Por eso quiero hablarles de este peligro de vivir en continuo riesgo espiritual. De pronto no nos damos cuenta, pero es peligroso vivir con inconsciencia espiritual. De repente, si caminamos siempre por el borde, en algún momento nos vamos a caer. Si nosotros creemos que necesito algo para mí, ¿no? Para una emoción fuerte y demás, de repente hay límites que yo debo considerar porque me pueden hacer daño. Hay situaciones que son peligrosas y nosotros debemos prestar atención a esos límites. ¿Hacia dónde? ¿Hasta dónde podemos llegar? Puede que a veces nos agarra el síndrome de Pontius. Queremos, anhelamos, deseamos y no nos damos cuenta de los peligros que hay a nuestro alrededor. Alguna vez, no sé si ustedes le han escuchado esta frase, a mí alguna vez me la han dicho, ¿hasta dónde puedo llegar sin pecar? ¿Sí? ¿Se entiende esa frase? ¿Hasta dónde puedo hacer esto sin que sea pecado? ¿Qué tamaño de mentira se permite para poder ayudar a otro? Y cuando tú dices, ¿cómo tamaño de mentira? Sí, una mentirita blanca. No, a ver, tú eres lícito para hablar y decir las cosas, pero de acuerdo a la verdad de Dios. Hay cosas que no están bien. De repente, ¿hasta cuándo se puede hablar de otra persona sin caer en chisme? ¿Hasta cuándo se puede hablar mal de otro sin que sea un chisme? Es que me estoy buscando el límite y me estoy pasando. Porque la verdad es que la palabra de Dios me dice que yo no debo hablar mal de otro. ¿Hasta cuándo yo me puedo quejar sin que sea murmuración? Otra vez, el límite puesto allí. Escuche esto. Soy casado. ¿Hasta dónde puedo llegar en una conversación con una mujer a solas? Porque todo el mundo conversa, en el trabajo conversamos. Pero, claro, acá ya dice a solas. Y la verdad es que debemos darnos cuenta que hay límites que son peligrosos cruzarlos. Se conoce el caso de un pastor que cayó en pecado de adulterio con su secretaria y todo comenzó porque tenía que hacer un trabajo de la iglesia y el pastor la invitó a un café para poder organizar algo de la iglesia. Y así, después de un café, entonces fue un almuerzo, después de un almuerzo y así terminó. ¿Cuál fue el peligro? El peligro fue tomarse un cafecito solos, juntos, ¿no? En nombre de la iglesia. Y no se vio el peligro, ¿no? Pero claro, por ahí era atractivo, ¿no? Y uno siente que al fin alguien me parece que estoy llamándole la atención, que soy más atractivo o atractiva, y empiezo a demostrar algo y me voy del límite, me paso. Por eso Hebreos 2.1 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y la palabra deslizar es eso, es
Andar por la cornisa. Mira que me estoy agarrando de aquí porque no quiero pasar de allá. Pero el que anda sobre el borde, uno sabe que se va a caer. Es ese sentido de andar por ahí. Preguntémonos, ¿por qué tengo ese deseo? ¿Por qué esa adrenalina pecaminosa? Eso de que yo sé que hasta ahí puedo llegar y voy lo más bordecito que se pueda. Si lo hablamos en nuestra vida espiritual, decimos, ¿cuán espiritual puedo ser sin orar? ¿Cuán espiritual puedo ser sin leer la Biblia? Es que la Biblia, no, es que tomar mucho tiempo en oración. Entonces, estamos buscando nuestros propios límites donde podemos arriesgarnos más y no nos damos cuenta que puede ser peligroso, ¿no? La situación es. Así que, ¿cómo manejamos esos peligros que son contemporáneos y que de repente hay muchos de ellos que no están en la Biblia? A ver, la Biblia no dice que no se puede tomar vodka, ¿no? Entonces, ¿qué significaría? A ver, todo me es lícito, pero no todo conviene. Está diciendo que yo debo saber, por principios de la palabra de Dios, que hay cosas que no me hacen bien, que me dañan, que hay peligros que debo tener en cuenta. No puedo pasarme. Es una realidad que dice esto, ¿no? La palabra de Dios. Y esto va para todas las cosas. De repente puede ser la música. Perdone que me meta con tu música. Espero que tu música te edifique y sea de bendición, porque hoy por hoy la música es terrible. Yo estaba escuchando un programa en una radio, en una emisora que había un programa cristiano, y resulta que, no sé si era antes o después de ese programa, pusieron una canción que era un tipo reggaetón, secular, porque ya venía, yo no sabía, pero venía otro programa secular. Les digo honestamente, yo los quité inmediatamente, porque esa canción era pornográfica. No sé si, ojalá que nunca hayas escuchado cosas así, pero cuando yo escuché eso digo, Dios mío, qué terrible que está la música, no me quiero meter en esto, ¿no? Pero el punto es, hay letras que nos llevan fuera de la voluntad de Dios. Estamos pisando el borde. Lo mismo con películas. Menos mal que las películas te dicen, ¿no? Que algunas son R y algunas son... Para que uno sepa qué cosa edifica y qué cosa no edifica. Bailes, vestimentas, bebidas. Es decir, vuelvo a decir otra vez el mismo versículo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. Debo aprender qué significa esto. Tengo que ser guiado por el espíritu de la palabra de Dios cuando algo contemporáneo no está específico en la Biblia. Pero tienes que saber que la palabra de Dios siempre te va a dar principios para poder tomar buenas decisiones. Hay que recurrir a la palabra de Dios. ¿Te acuerdas del caso de Sansón? ¿Has leído la historia de Sansón? Cada vez que leo la historia de Sansón me da una tristeza tan grande porque digo, este hombre podría haber sido tremendamente usado por Dios. Pero él iba siempre por la cornisa. ¿Leyeron la historia, no? Iba siempre por el borde. Y de repente, por ir por ese borde, se metió con las filisteas. Cuando en el pueblo de Dios seguramente habría muchas mujeres que podrían haber sido su esposa. Pero él se fue, ahí se pasó de línea, se metió con las filisteas. ¿Conoce la historia de Dalila? Empezó a coquetear. ¿Por qué tienes tanta fuerza? Y empieza a decir, ¿y si me ataran? ¿Y si me entretejieren trenzas en mi cabeza? Así por 3 veces y no funcionaba, ¿no? Hasta que Dalila decía, no me quieres, tienes que decirme porque no me amas. Entonces le dijo la verdad, bueno, mi pelo largo significa que soy consagrado a Dios. Si me lo cortan, pues voy a perder la fuerza. Y ahí fue cuando cayó. Porque iba por el borde. Así terminamos cuando vamos por el borde. Y sí, ahí estamos, no le estoy predicando a la filistea. ¿En serio le está predicando? Hay muchas maneras de predicar la palabra, pero esto de meternos en situaciones donde realmente empezamos a coquetear con el pecado, con las tentaciones,
porque creemos que somos fuertes, creemos que nosotros lo vamos a controlar y de repente resbalamos y caemos. Por esto mismo, justamente, ¿no? Por eso también tenemos que darnos cuenta de que necesitamos tomar decisiones en el Señor. ¿Cuál es la clave de una vida equilibrada, de una vida sabia, de tomar buenas decisiones en el Señor? Es lo conveniente y lo que edifica. Piensa eso, lo conveniente y lo que edifica. ¿Qué significa conveniente? Según la palabra original, la palabra griega, es lo que nos ayuda a conducirnos correctamente. Lo que es ventajoso, lo que es de beneficio, lo provechoso, lo que es útil. Así que necesito tomar decisiones que produzcan algo provechoso a mi vida espiritual. Decisiones que me ayuden a poder conducir espiritualmente, no solo mi vida, sino mi familia, mi iglesia. Tengo que tomar decisiones en base a lo que dice Dios ya en su palabra. Por eso me conviene, ¿no? Porque inclusive es de beneficio personal y sé que Dios me librará de los peligros porque estoy en lo conveniente, estoy en lo que edifica. Así que lo conveniente, lo que edifica, como dice aquí la palabra, eso va a marcar nuestras prioridades. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Cuál es la prioridad para ti? Si para ti la vida espiritual es prioridad, entonces vas a buscar lo conveniente para tu vida espiritual. Vas a saber discriminar cuando vas a YouTube en videos que te edifican y otros videos que no. Vas a poder discriminar cuando estás compartiendo algún tiempo con tus compañeros de trabajo, qué es lo que te edifica y qué es lo que no te edifica. Lo mismo con la familia, cuando realmente no todos por ahí son cristianos, y de repente uno tiene que darse cuenta qué te edifica, qué te conviene. Y tienes que poner una línea. Fíjense que nosotros en la iglesia no prohibimos nada. ¿Alguien alguna vez le ha prohibido algo? No, porque no somos una iglesia que tiene una lista de prohibiciones. Lo que decimos es, vamos a la palabra de Dios, leemos los versículos, y con los versículos meditamos, aprendemos y sacamos nuestras propias conclusiones. Y decimos, esto no me edifica, esto no edifica a otro, inclusive hasta la vestimenta. ¿Hay algún código de vestimenta en la iglesia? No. ¿Por qué? Porque lo que vestimos es para edificar a otro, bendecir a otro y no serle de tropiezo. Es una realidad bíblica. Por eso el punto es encontrar aquello que conviene y que edifica en prioridad. Si para ti la vida familiar es prioridad, entonces vas a buscar lo que es conveniente para tu familia. Es conveniente para tu familia estar en la iglesia, compartir tiempo, que tus hijos conozcan al Señor, que tus hijos no se aparten. Entonces vas a tomar tiempo para eso. Vas a buscar lo que es conveniente para tu familia. Lo mismo que si para ti la vida de iglesia es para ti una prioridad, entonces vas a buscar esto que es conveniente para ti. Eso hace la diferencia en nuestras vidas. Eso hace que tomemos luego decisiones sabias, porque ya tenemos los principios de la palabra de Dios para poder saber qué nos edifica, qué nos ayuda a crecer. Además, lo conveniente también edifica a los que están alrededor nuestro. Usted sigue hablando, leyendo los versículos siguientes, del versículo 23, va a hablar que el apóstol Pablo también dice, lo que edifica a otros. Que no seamos de tropiezo a otros con lo que hacemos, con lo que pensamos. Salmo 69, 6 dice una oración. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor, Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Esta oración está diciendo, Señor, ayúdame para que mis decisiones nunca sean de tropiezo a otro. Mis decisiones siempre lleven a otros a buscarte a ti. Que todo lo que haga, lo que piense, lo que diga, otras personas puedan ser edificadas. Que seamos instrumentos del Señor en todo tiempo. Ese es el consejo de la palabra de Dios para nosotros, ¿no? Y que de esa manera entonces vamos a poder vivir en el centro de la voluntad de Dios. Porque en las orillitas vamos a caer, vamos a resbalar. Eso dice, cuidado que no nos deslicemos.
Así que si buscamos los principios de la palabra de Dios, lo que el Señor tiene para nosotros, una relación personal con Cristo, el Espíritu Santo trabajando, pues la verdad es que nos va a hacer bien, nos va a ayudar a edificar. Y quiero darte principios para ser equilibrados y cuidarse de los peligros. Principios que debemos tener en cuenta. Primero, hermano, hermana, no andes por la cornisa. Los bordes son peligrosos. Muchas veces creemos que tenemos el control hasta que fallamos. ¿Se acuerdan de ese que andaba en bicicleta, ¿no? Que decía, mira mamá, sin manos, ¿no? Y a la segunda, mira mamá, sin pies. Y a la tercera, mira mamá, sin dientes, ¿no? Porque creemos que lo controlamos y de repente no, se nos pasó y sufrimos las consecuencias por eso. Por eso, mire, siempre la palabra del Señor te va a decir que estés ahí en el centro de la voluntad del Señor. Busca al Señor, el Señor te habla, el Señor te dirige, pero irte a los extremos siempre es peligroso. Siempre buscar la última línea, ¿no? Hasta dónde puedo sin pecar, hasta dónde puedo ser cristiano, hasta dónde puedo ser espiritual sin... No funciona para nosotros. En algún momento vamos a resbalar. Por eso es acercarnos más al centro de la voluntad de Dios, a lo que Dios tiene para nosotros. Segundo lugar, segundo principio. No confíes en las probabilidades. No es probable que yo salga bien de esto. Es probable que no me pase nada. No confíes, no tientes a Dios en los peligros definidos, marcados. Y uno dice, no, yo me voy a salvar. No, si ya pasé varias veces esto y yo ya sé cómo es. Y decir, no, a mí el Señor me guarda. Sí, es cierto que el Señor nos guarda, pero el Señor nos guarda cuando estamos en el centro de su voluntad. Cuando andamos por la orilla, claro, ahí está también el Señor, pero cuando nos pasamos es por nuestra decisión. Y a veces recibimos las consecuencias de ese deslizamiento. Por eso es siempre buscar lo que Dios tiene, buscar el centro de la voluntad del Señor. Recuerda, Mateo 4:7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Todos tenemos algo de esto, ¿sí? Yo me predico a mí mismo también. Y yo les confieso también muchas cosas que a veces no las hago correctamente. Como por ejemplo conducir. Gracias a Dios que voy con mi esposa y mi esposa siempre es la alerta rojo cuando dice límite de velocidad. ¿Saben por qué? Yo me estuve analizando y digo, mire, en Peguajó, donde yo fui criado, tenían que andar rápido. El que andaba lento, todo el mundo se burlaba de él. Ese no sabe conducir, mira qué lento, es una tortuga, le tocaban bocina al que iba lento. Así que todo el mundo tenía que ir rápido, porque demostrabas ahí que eras buen conductor, si ibas rápido, ¿no? Yo crecí con eso y andaba rápido. Hasta que, bueno, me casé, ahí me fui acomodando poco a poco, ¿no? Salí de Argentina, menos mal, porque en Argentina tú puedes andar a la velocidad que quieras realmente, ¿no? Y aquí me fui acomodando. Y ahora estoy cuidándome más todavía. Pero la realidad es esta, es como que hay algo que aprendí que hay que ir rápido, pero no es cierto, no es verdad, hay un límite de velocidad, ¿cierto? ¿Cuál es el límite? 80 por lo menos. No hay 80, ¿no? Hay un límite que uno tiene que respetar. Es cierto. ¿Por qué? Claro, un argentino piensa qué malos que son en este país. Te ponen 65 de máxima. Te quitan todo el deseo de andar rápido. Pero eso tiene un propósito, ¿cierto? Un límite de velocidad tiene el propósito de detenerte porque puedes hacer lío, no solo matarte tú, sino matar a otros. ¿Cierto? Cuando hay un stop, ¿sí? Lo primero que tiene que saber un hispano cuando viene a este país que ese stop significa parar. Empieza con S, ¿sí? Stop, pare. A veces hemos escuchado, es que yo hice el stop con el de adelante y el policía me puso la multa. Porque es malo el policía, me estaba buscando, ¿no? Pero el stop es individual. ¿Cuántos saben eso? Es individual. ¿Por qué? Porque esa calle viene seguramente mucho tráfico y me conviene a mí hacer el stop porque de esa manera voy a evitar accidentes. Quiere decir que esas señales están puestas a propósito con un propósito.
Entonces respetarla me ayuda, me protege, me guarda. Pero si yo creo que no puedo tener el control, me va a pasar que voy a caer en accidentes. Tercero, no uses la frase un poquito no le hace mal a nadie. Eso fue lo último que dijo uno que tomó veneno. Una pastillita, chiquita así, cicuta, así, poquito. No le hace mal a nadie, no es cierto. No es verdad. Depende de lo que estés hablando. Un poquito no le hace mal a nadie, ¿no? Pero depende de lo que estás diciendo. Hay cosas que le hacen mal, pero aunque sea mínimo. Por eso tenemos que saber, aprender, examinar aquello que nos puede edificar o lo que no nos puede edificar. Cuarto, no confíes en tus propias capacidades. A veces fallamos, ¿sí o no? Tenemos que saber que a veces fallamos. Cuando uno dice, no, yo sé lo que estoy haciendo, yo tengo el control, déjame a mí, yo sé lo que hago, lo que digo. Ay, siempre algo fallamos. Y después lo más lindo es que tu esposa te lo recuerda, o tu esposo te lo recuerda, o tus hijos, ¿cierto? Bueno, a ver si aprendemos a que no siempre tenemos todo el control de todas las cosas. En la vida espiritual no tenemos el control. Es Dios el que tiene el control sobre nosotros. Es el Espíritu Santo que tiene el control. No somos nosotros. Necesitamos aprender dependencia de Dios. Quinto, no creas que tienes todo controlado. Siempre hay algo que se nos pasa. Hemos organizado todo y algo falló. Había confiado en alguien y no lo hizo. Así que si yo dependo de otros, puede que en esos límites realmente me vaya mal. Por eso no confíes en ti mismo en ese sentido. No creas que todo está controlado. Sexto, busca siempre el principio de la palabra de Dios para cada situación. 3 preguntas que nos van a ayudar siempre. ¿Glorifico a Dios con la decisión que voy a tomar? ¿Glorifico a Dios? Segundo, ¿me edifico espiritualmente con la decisión que voy a tomar? Tercero, ¿edifico a otros con la decisión que voy a tomar? Esas 3 preguntas te van a ayudar muchas veces. A mí, yo lo aprendí esto, no es que salió así de inspiración. Lo aprendí porque me lo enseñaron. Y la realidad es que uno tiene que detenerse antes de tomar sus decisiones y entender de que necesitamos estar en el centro de la voluntad del Señor, dirigidos por el Señor. Por eso, 7º lugar, dale siempre el control de tu voluntad al Espíritu Santo. Deja que el Señor te controle siempre. Por eso cada vez que nos levantamos, le pedimos al Señor, le pedimos al Espíritu Santo que nos dirija, que nos ayude a tomar decisiones correctas, que nos ayude a evitar los peligros, que no nos metamos en algunos líos que no sabemos cómo salir. Y sabemos que el Espíritu Santo nos está hablando. Por eso escuchemos al Espíritu Santo y tomemos sabias decisiones. El Señor nos va a guiar siempre de esa manera. Por último, Colosenses 3, 23 al 24 dice, todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Bien, hermano, el diablo nos tienta con esos límites de ir en el borde. Total, el Señor te va a guardar. Total, vas a salir de esta. Pero es una mentira del diablo. Siempre sufrimos las consecuencias cada vez que tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios. Siempre. Así que te estoy recordando algo que tú ya sabes. No creo que esto sea nuevo para ti. Tú sabes y conoces la palabra de Dios y sabes cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué queda por hacer? La parte práctica, que parece que es la más complicada. A la hora de tomar decisiones, tomemos las que el Espíritu Santo nos está recordando por la palabra de Dios. Aquellas que nos edifican, aquellas que nos conviene a nuestra vida espiritual, nuestra familia, nuestra iglesia. Tomemos decisiones sabias. El Espíritu Santo siempre va a estar ahí para ayudarnos. Así que necesitamos predisponernos para escuchar al Espíritu Santo, recordar la palabra de Dios, aplicarla a nuestra vida. Eso significa también alimentarnos de la palabra del Señor para que siempre andemos por el camino correcto y no desviarnos de ese camino, porque ahí es donde recibimos las buenas consecuencias, los beneficios para nuestra vida. Vamos a orar para que
realmente el Señor nos muestre en nosotros si a veces nos gustan los bordes, a veces nos gusta andar por las orillas, ¿no? Y de repente nos damos cuenta que necesitamos corregir el rumbo, necesitamos dirigirnos al Señor, guiado por el Espíritu Santo, para que realmente hagamos la voluntad del Señor.